Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? Bienvenidos a este videotutorial titulado Nomenclatura Química Inorgánica, donde a través de los óxidos básicos aprenderemos las principales reglas. Existen tres sistemas de nomenclatura, los cuales son sistemática, stock y tradicional. En la sistemática vamos a utilizar prefijos griegos para el número de átomos presentes en la molécula. En la nomenclatura stock utilizaremos números romanos para el estado de oxidación del elemento. Si solamente se presenta un estado de oxidación, no ocupamos los números romanos. Para la tradicional vamos a utilizar prefijos y sufijos, pre, que van a ser palabras que van a ir antes de los elementos, y sufijos son palabras que van después de los elementos. Vamos a ocupar estos prefijos y sufijos dependiendo del número de estados de oxidación que presente cada elemento, desde 1 hasta 4 estados de oxidación. Muy bien, comencemos. Y vamos a hacerlo con los óxidos de los metales alcalinos. Siempre es recomendable que ustedes pongan estos encabezados para poder distinguir cada tipo de nomenclatura. El primer metal alcalino que encontramos en nuestra tabla periódica es el litio, y al igual que el resto de metales alcalinos presentan el estado de oxidación +1 porque ellos muy fácilmente donan su electrón de valencia. Para la fórmula química entonces escribimos al litio y como se trata de óxidos le vamos a poner al oxígeno. El número de oxidación, como ya verificamos, para el litio es de +1 y para el oxígeno es de -2. Si dejamos escrita así esta fórmula, su carga neta total no será de 0, razón por la que necesitamos poner 2 átomos de litio. Verificamos que en la fórmula tenemos 2 átomos de litio y 1 de oxígeno. Revisando las reglas de la nomenclatura sistemática, identificamos que para un átomo vamos a utilizar mono y que para 2 vamos a ocupar di. Por lo que el nombre de este compuesto sería monóxido de litio, mono en el oxígeno y di en el litio. Como pudimos ver en la tabla de números de oxidación, el litio solo presenta el estado de oxidación +1, por lo que en la nomenclatura stock simplemente lo nombramos como óxido de litio. Para la nomenclatura tradicional y verificando nuevamente que el estado de oxidación del litio es único, vamos a terminar el nombre del compuesto con el sufijo ico, razón por la que el nombre quedaría óxido lítico, donde ico representa el único estado de oxidación del litio. Un ejemplo más para los metales alcalinos sería el sodio. Si estamos haciendo óxidos, tendría unido el oxígeno. Nuevamente, como el sodio es un metal alcalino, su número de oxidación sería de +1, el del oxígeno ya lo sabemos como -2. Para equilibrar la carga total de este compuesto, colocamos un 2 en el sodio. En la nomenclatura sistemática se llamará monóxido de disodio. Este caso se va a repetir para todos los metales alcalinos, donde mono representa un átomo de oxígeno y di representa los 2 átomos de sodio. En la nomenclatura stock se llamará óxido de sodio y para la tradicional óxido sódico. Ico porque el sodio también presenta solo un estado de oxidación. Esto fue para los metales alcalinos. A continuación, analizaremos el caso de los metales alcalino-térreos. Podemos identificar en nuestra tabla de números de oxidación que todos los metales alcalino-térreos, es decir, todos los elementos del grupo 2, fácilmente pueden donar sus 2 electrones, razón por la que su estado de oxidación es de +2. La primera fórmula química quedaría con el berilio unido a oxígeno. Como ya verificamos, el estado de oxidación del berilio es +2 y del oxígeno -2. Si ustedes se dan cuenta, solo hay un oxígeno y un berilio, por lo que en la nomenclatura sistemática se nombra como monóxido de berilio, mono porque solamente hay un oxígeno. En la nomenclatura stock simplemente le llamaremos óxido de berilio
y en la tradicional óxido berílico. Nuevamente utilizamos ICO porque el berilio presenta un único estado de oxidación que es de +2. Y eso va a pasar con todos los metales alcalinotérreos. Otro ejemplo es el magnesio, el cual va a estar unido a oxígeno en su óxido básico. El número de oxidación de todos los metales alcalinotérreos es +2. El del oxígeno es -2, razón por la que la carga neta ya es de 0. Y nuevamente para la sistemática utilizamos monóxido de magnesio porque también hay solamente un oxígeno. En la nomenclatura stock simplemente escribimos óxido de magnesio y en la nomenclatura tradicional óxido magnésico terminando con ICO nuevamente debido a que todos los metales alcalinotérreos tienen un estado de oxidación que es +2. A continuación revisaremos el caso de los óxidos de metales de transición de elementos que tienen dos estados de oxidación. Si ustedes recuerdan, los metales de transición son estos 40 elementos en medio de la tabla periódica de los grupos 3 al 12. Y si buscamos elementos que tengan dos estados de oxidación, nos podemos encontrar al hierro, al cobalto, al níquel, al cobre, etc. Hay otros tantos que tienen dos estados de oxidación. Vamos a analizar este caso con el hierro, del cual podemos darnos cuenta que existe el hierro +2 y también existe el hierro +3. Como estamos haciendo óxidos, pues estarán unidos a oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es -2. También lo colocamos en la molécula de abajo y su número de oxidación es el mismo. En el primer caso identificamos que la molécula, cuando el hierro trabaja con el número de oxidación +2, ya quedaría equilibrada la carga total neta de esta manera, con un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Razón por la que en la nomenclatura sistemática simplemente lo nombramos como monóxido de hierro. Mono porque en su fórmula química solo vemos la presencia de un átomo de oxígeno y un átomo de hierro. En la nomenclatura stock lo llamaremos óxido de hierro 2 y estamos utilizando este paréntesis con números romanos, en este caso el 2, para indicar el número de oxidación del hierro en esta molécula y para distinguirlo del otro óxido que ocupa el número de oxidación +3. Para revisar el caso en la nomenclatura tradicional, vamos a ocupar esta tablita ahora para elementos que presentan dos estados de oxidación. Al evaluar los números los vamos a distinguir uno como menor y uno como mayor. Cuando ocupemos el menor vamos a terminar con la palabra oso y cuando ocupemos al mayor vamos a terminar con ico. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia en la nomenclatura tradicional será óxido ferroso. Oso porque el hierro está ocupando su número de oxidación menor en esta molécula. Para la siguiente molécula donde el hierro está trabajando con +3 y el oxígeno -2, si dejamos así a la molécula nos daremos cuenta que la carga neta de la sustancia no es de 0. Cuando identifiquemos que no hay una multiplicidad directa entre los dos números, vamos a ocupar esta técnica que consiste en cruzar el valor de los estados de oxidación. El 2 pasó al hierro y el 3 al oxígeno. Y si evaluamos la carga neta del compuesto, al tener dos átomos de hierro cada uno con el aporte de 3 electrones, esto hace que el hierro tenga carga de +6. Para el oxígeno, que ahora hay 3 átomos de oxígeno y cada uno de ellos con el número de oxidación -2, el aporte de la carga del oxígeno será de -6. Y con esto podemos comprobar que la carga neta total del compuesto es de 0. Ahora, identificando la cantidad de átomos necesarios para la existencia de esta molécula, colocamos el siguiente nombre: trióxido de dihierro. Tri porque hay 3 oxígenos y di porque hay 2 hierros. Y este sería su nombre en la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura stock simplemente escribimos óxido de hierro y colocamos entre paréntesis y con números romanos un 3. Este 3 corresponde al estado de oxidación del hierro en esta molécula, que es de
más 3. Si revisamos nuestra tabla, podemos darnos cuenta que cuando tenemos dos estados de oxidación, en el mayor vamos a ocupar ICO, razón por la que el nombre de esta sustancia en la nomenclatura tradicional es óxido férrico. ICO corresponde al estado más 3, que es mayor que más 2. Y pues bueno, este es el caso cuando ocupemos metales de transición con dos estados de oxidación. Por último, revisemos la situación en la que trabajemos con metales de transición que tengan 4 estados de oxidación. Si vamos a nuestra tabla con números de oxidación, podemos distinguir que hay algunos elementos con varios números de oxidación. Ocupemos al vanadio como ejemplo. Como verificamos, existe el vanadio más 2, vanadio más 3, vanadio más 4 y vanadio más 5. Como estamos haciendo óxidos básicos, el vanadio estará unido a oxígeno, donde está ocupando el número de oxidación de menos 2. Podemos verificar en la primera fórmula química que con un vanadio y un oxígeno la carga total neta es de 0 por los números o estados de oxidación. En la segunda fórmula química identificamos que el 3 no es un múltiplo directo de 2, razón por la que ocupamos la técnica del cruce de cargas. Así ya la carga total neta de la sustancia sería de 0, quedaría con 2 vanadios y 3 oxígenos. En el caso de la tercera fórmula química, vemos que el 4 sí es un múltiplo directo de 2, razón por la que podemos poner simplemente un 2 en el oxígeno y así ya la carga total neta del compuesto sería de 0. En la última fórmula nos damos cuenta que nuevamente el 5 no es un múltiplo directo de 2, razón por la que ocuparemos la técnica del cruce de estados de oxidación y así ya tenemos la carga total neta de 0. En la nomenclatura sistemática para la primera fórmula nos damos cuenta que solo hay un oxígeno y un vanadio, razón por la que lo nombramos como monóxido de vanadio. Mono por la presencia de solo un oxígeno. En la nomenclatura stock vamos a colocar óxido de vanadio entre paréntesis 2, haciendo alusión al número de oxidación del vanadio en esta fórmula. En la nomenclatura tradicional y analizando esta tablita nos damos cuenta que el vanadio trabaja con 4 estados de oxidación, donde para el menor vamos a ocupar como prefijo hipo y como sufijo oso, razón por la que su nombre quedaría de la siguiente manera: óxido hipovanadioso. Hipo y oso por ser la fórmula donde el vanadio está presentando su menor estado de oxidación de los 4 que tiene. Para la siguiente fórmula, su nombre en la nomenclatura sistemática será de trióxido de vanadio, tri por los 3 oxígenos y di por los 2 vanadios. En la nomenclatura stock, simplemente al final del nombre ponemos un número romano 3, entre paréntesis, haciendo alusión a que estamos ocupando en esta fórmula el estado de oxidación de más 3. Revisamos nuevamente y el más 3 es el estado de oxidación intermedio menor, por lo que ocuparemos el sufijo oso. Su nombre quedará óxido vanadioso, donde oso indica que estamos ocupando el estado de oxidación intermedio menor. Para la siguiente fórmula química, su nomenclatura sistemática queda así: di porque tenemos 2 átomos de oxígeno en la fórmula. En la nomenclatura stock queda como óxido de vanadio 4, 4 por el estado de oxidación del vanadio. Si revisamos esta tablita, nos daremos cuenta que ya vamos en el intermedio mayor, por lo que vamos a utilizar el sufijo ico, quedando el nombre como óxido vanádico. Para la última fórmula química nos damos cuenta que hay 5 oxígenos y 2 vanadios. Si revisamos el prefijo para 5 átomos, verificamos que es penta y para 2 recordamos que es di. Su nombre queda entonces pentaóxido de divanadio. Penta por los 5 átomos de oxígeno presentes en la fórmula y di por los 2 átomos de vanadio. En la nomenclatura stock simplemente lo nombramos como óxido de vanadio, entre paréntesis el número de romano 5, por el estado de oxidación del vanadio.
Ahora, como se trata del mayor estado de oxidación, en nuestra tablita de reglas de nomenclatura tradicional, nos damos cuenta que ocuparemos per como prefijo e ico como sufijo, por lo que el nombre queda como óxido pervanádico. Muy bien, pues estas son las reglas básicas de nomenclatura que nos pueden servir para cualquier función química. Un gusto estar en contacto con ustedes y nos vemos en el siguiente video tutorial.